Elizabeth es una docente de inglés y ella me va a colaborar con la entrevista para el curso de didáctica. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Cuál es el título que tienes? Bueno, por el momento estoy terminando la monografía para obtener el título de licenciada en lenguas extranjeras, inglés y francés. Sin embargo, todavía estoy trabajando por el momento. Ok. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo describe su rol de docente y qué característica le permite trascender en su campo profesional? Mm, bueno, podría decir que el rol de docente es el de ayudar a su población de iniciar a conocer sus estudiantes. Otro segundo rol puede decirse que es como el de dinamizador de interacción y de experiencias, más que un transmisor de conocimientos exactos, es más como un dinamizador, como alguien que ayuda a que las cosas se den pues mejor, no sé, animada. También se puede decir que es como un guía porque orienta las actividades o orienta los objetivos a, a lograr. Y pues también el rol de docente es como una persona que está pendiente de ayudar a desarrollar las competencias de los estudiantes. Ok. Segunda pregunta, en un mundo de globalización acelerada, cambios y tendencias de evolución tecnológica, ¿cuál es el fin de la educación y cuáles son sus características? Bueno, entonces teniendo en cuenta del mundo de la globalización, el rol del docente no ha tenido que cambiar, no debe estar centrado en solo el trabajo de conocimientos, como había dicho, sino en sí el trabajo de competencias, que es uno de los aspectos más importantes en el mundo actual, ya que si es que en el encuentro de contenidos un estudiante lo puede aprender en línea, tomando cursos, etcétera. Sin embargo, el desarrollo de competencias es algo de lo que más se está pidiendo en un mundo laboral, competencias no solo afines al área de trabajo, o competencias técnicas, de una forma, como llamarlo, sino también a esas competencias socioafectivas y, y en sí personales, como el trabajo en grupo, como la resiliencia, como el trabajo con respecto a la puntualidad, el trabajo de competencias interpersonales intrapersonales, que son fundamentales para las nuevas, eh, las nuevas condiciones de internacionalización, además de tolerancia que es necesaria para un trabajo no solo en un solo país, sino en diferentes. Ok. Tercera pregunta, ¿cuál es el mayor obstáculo de la educación en Colombia y por qué considera que el estándar de educación en el país no está centrado en los mejores a nivel mundial? Primero porque en se puede decir que no hay un sistema, aunque hayan sistemas estandarizados, por ejemplo, lo que son las competencias, los estándares, por una parte, no todos los documentos que existen han sido socializados para todos los docentes, hablándolo desde el caso de inglés. Es un grupo reducido de lo que son los docentes en sí, que aprenden la didáctica de la lengua
conocen, por ejemplo, con las competencias, las guías en sí o los estándares para la educación de una segunda lengua. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los profesores que enseñan inglés, que no son licenciados en inglés, sino en otras materias, muchas veces desconocen todos estos útiles o estándares. Además que por otro lado, se puede decir que falta mayor oportunidad para que los docentes puedan continuar su formación o falta esa apertura para que un docente pueda acceder a un doctorado, una maestría de una forma más simple. Y tal vez puede ser el sistema de calidad que no tiene en cuenta muchas veces ni el contexto ni tiene unos estándares fijos, diría en parte eso. Segundo, también hay que tener en cuenta que falta equidad con respecto al aspecto educativo. No es lo mismo un estudiante que estudia en la ciudad, que estudia en el campo, en una vereda retirada, en donde el acceso a internet o a fuentes bibliográficas como un libro son difíciles o que tienen que estudiar en sistemas de multigrado con un solo profesor que tiene que estar enfocado en trabajar con diferentes estudiantes al mismo tiempo. Entonces, hay varios aspectos que toca seguir o hay que seguir trabajando. Okay. Corta pregunta. ¿Cuál es la función de un plan de clase y cuál es el procedimiento para su elaboración? Bueno, la función del plan de clase es esencial principalmente en los docentes que están iniciando en su labor, porque es una guía de qué actividades, qué objetivos, qué metas se van a lograr durante la clase. Y el procedimiento para su elaboración debe tener en cuenta primero el diagnóstico o el análisis de los estudiantes, el nivel, los intereses, los estándares que solicite el colegio, solicite el país donde se trabaja, en el caso de inglés, lo que son los estándares, los derechos de aprendizaje, que son esenciales para tener en cuenta en la educación mínima del idioma. Además, también se debe tener en cuenta el sílabus o el plan de estudios que tenga el colegio previsto, su filosofía para elaborar primero el sílabus y de ahí partir a una elaboración más clara de los planes de clase. Ok, quinta pregunta. ¿Qué debe hacer un docente cuando el plan de clase no le sale como lo tenía planeado previamente? Pues lo ideal es tener un plan B de si no se puede lograr lo que se planea, al menos tener una u otra actividad extra para hacer, si es posible. Y también dependiendo la cantidad de experiencia que ya tenga el profe o tenga el docente, es más fácil sortear estas situaciones cuando el plan de clase no sale como se tiene planeado. Y también en lo más posible, cuando se da cuenta que el plan no surge o no funciona, hacer el análisis del mismo, qué pasó, qué fueron los aspectos negativos, en qué mejorarlo y también de ese mismo modo hacer las posibles modificaciones en los siguientes planes de clase. Sexta pregunta. ¿Para el desarrollo de las clases sigue estrictamente lo dicho en el currículo que manejan las instituciones o amplía los conocimientos a enseñar durante las secciones? Pues se diría que lo mínimo es tratar de realizar lo que solicita el currículo, porque en sí son las guías o son los parámetros que piden lo mínimo dentro de clase. También depende la intensidad horaria que tenga el estudiante, depende el tipo de estudiante con el que se está, qué tan avanzado está cada estudiante en el tema, cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles.
Si es posible, se pueden avanzar o ampliar más conocimientos a enseñar durante las sesiones, pero depende de cómo se avance con los estudiantes. Hay que tener en cuenta que hay estudiantes que avanzan rápidamente, hay otros de los que les cuesta, y más que todo en el aspecto de idiomas, aún más se ve la diferencia. Ok, séptima. Teniendo en cuenta que un docente debe implementar métodos inclusivos en didácticos, haciendo salvedad de que con inclusión me refiero a niños o individuos con algún tipo de discapacidad o déficit a nivel cognitivo, ¿cómo se diseñan dichos materiales para que estudiantes con estas particularidades no se sientan o se vean excluidos en los procesos de aprendizaje? Bueno, podría hablar como el caso de una estudiante que tuve alguna vez con discapacidad visual. ¿Cómo se adaptan los métodos, tanto los planes de clase como los materiales didácticos? Primero, sí hay que hacer modificaciones tanto a la estructura de la clase. ¿Por qué? Porque se debe tratar de en varios momentos trabajar más que todo como la competencia que tiene el estudiante, lo que es, por ejemplo, la escucha, se debe reforzar un poquito más, se debe tratar de focalizar un poquito más en la oralidad en ese caso. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que los que no tienen discapacidad, pues también necesitan materiales también que les permitan desarrollar las otras competencias. No es un proceso fácil porque rompe la cotidianidad del docente o la tranquilidad de que hace un material fijo para todo el mundo cuando hay una persona con alguna discapacidad. Siempre hay que estar pensando, bueno, ¿cómo voy a organizar las clases, las actividades, los materiales para que puedan trabajar todos al mismo tiempo? Pero al igual no excluir al estudiante que tiene la limitación. Sin embargo, hay que resaltar que es necesario el trabajo, o bueno, el trabajo o el aprendizaje el desarrollo de las competencias dentro de los docentes para trabajar con poblaciones con déficit o con problemas o algún tipo de discapacidad, porque o un docente que inicia a trabajar no está listo para asumir estas situaciones. Y ahorita, teniendo en cuenta las condiciones de virtualidad y de, ¿cómo se dice esto en español? Bueno, la hibridación o que se van un día a clase, otro día se trabaja en casa. Muchas de esta población discapacidad se ha visto afectada principalmente porque al ser virtual no hay ese contacto cerca con el docente o con sus compañeros y el uso de plataformas, de computadores, no es tan fácil para ellos. En el caso, por ejemplo, de una persona que es invidente, va a ser mucho más difícil poder tener acceso a una clase virtual debido a que no les es fácil entrar a estas plataformas por su misma discapacidad. Ok, octava, enfocados a la educación presencial, ¿cómo funcionan medios como Internet para el desarrollo, creación y potencialidad del aprendizaje de los estudiantes? En caso de educación presencial, lo que es el uso de las TIC funcionan como mediadores para ayudar al estudiante que pueda concentrar su atención primero en el uso de diferente material para presentación de temas, como videos, como audios, como lecturas, en donde el docente no tiene que estar imprimiendo la lectura para todo el mundo, sino que todo el mundo puede hacerlo, o uso de diferentes plataformas, o en el caso, por ejemplo, de hacer evaluaciones tipo semi-estandarizadas, se pueden hacer a través de otros medios, tales como WordWall, como Kahoot, que permite que el estudiante vaya viendo, vaya respondiendo, vaya mirando en qué está fallando en el mismo momento. O en el caso, por ejemplo, de idiomas también, pues se pueden hacer diferentes ejercicios en diferentes páginas de internet enfocadas
enfocadas al aprendizaje del idioma, como por ejemplo en inglés, la British Council, las páginas de Cambridge o diferentes páginas para el aprendizaje del inglés, donde el estudiante lee, está el test o ve el video, hace algunos ejercicios. Entonces, es importante el uso de estas nuevas herramientas para el aprendizaje. O, por ejemplo, incluso de uso de libros virtuales, cuando los estudiantes no pueden tener acceso a libros impresos debido al costo. Hay diferentes fuentes que pueden usarse durante la clase. Noveno, ¿qué aspectos importantes debe tener presente un docente al momento de elaborar material didáctico para los estudiantes? Bueno, quiere tener en cuenta que primero cuál es el objetivo del material. Si el objetivo es bien claro, el uso del material va a ser mucho mejor durante la clase. Cuando el objetivo no es totalmente claro, el docente puede pasar horas desarrollando un material que al final o no se desarrolla como es o no logra el objetivo planteado. Entonces, primero es importante tener en cuenta cuál es el objetivo, para cuántos son, para cuántas personas se puede usar ese mismo material, si tengo que usar, puedo usar el mismo para todos, tengo que crear para diferentes, cuál es el uso de ese material durante la clase, cuál es la interacción que van a tener los estudiantes durante la clase. En el caso de virtual, si por ejemplo se crean unas diapositivas, por ejemplo en plataformas como Genially, los estudiantes pueden interactuar en la plataforma o solo los estudiantes miran. También que es importante que sea llamativo el material. En el caso, por ejemplo, si es presencial, de pronto se hace para interacción algunas tarjetas que sean llamativas, fáciles de usar y de reusar, porque la gracia es que el docente no solo cree material para uso único, sino que después pueda volverlos a usar en futuras situaciones. Ok. 11. ¿A qué materiales didácticos y para que los estudiantes logren comprender de una forma más fácil y rápida los diferentes conceptos? Bueno, depende. Si es para la parte de presentación o de introducción de conceptos, pues es mejor usar diapositivas, ya sean normales, interactivas, o ya sean videos, o ya sean audios, o a veces la pizarra, pero hay que saber la usar muy bien, pero es mejor tener ya las diapositivas hechas en el caso de la forma virtual. Y ya teniendo en cuenta si es para mecanización, entonces ejercicios, alguna parte mecánicos, alguna otra parte tipo juegos interactivos para que, ya sea en salón de clase, juegos entre los estudiantes en virtuales, entonces juegos en plataformas o ejercicios en plataformas, primero para que se mecanice la parte conceptual y después diferentes tipos de materiales que permitan la interacción, tanto como sea posible virtual y en presencial, pues diferentes estrategias que permitan esa producción y esa interacción más abierta. 12. ¿Cómo se relaciona la didáctica en el proceso de innovación de la enseñanza de una segunda lengua? Es fundamental, porque primero al entender el proceso de la didáctica a través de los años, se inicia a ver qué conceptos o qué percepciones ya no se adaptan a las formas de enseñanza, porque ya sean, digamos, a través de la investigación y de la prueba de diferentes años o diferentes épocas, se puede dar cuenta que hay técnicas o metodologías que no son tan pertinentes durante el salón de clase y, y al avanzar o a evolucionar esta didáctica se van descubriendo, se van creando nuevos conceptos sobre en qué consiste
educación de las lenguas. Por ejemplo, si tenemos en cuenta los primeros métodos de didáctica de la lengua, que consistían principalmente en métodos gramaticales o enfocados en la traducción, se daba cuenta que el aprendizaje era muy lento y poco productivo. Y teniendo en cuenta las últimas perspectivas de didáctica de las lenguas enfocadas en la corriente comunicativa y la accional, se da cuenta que los roles como la interacción, como el trabajo por competencias, el trabajo enfocado en aspectos comunicativos, por ejemplo, yo soy capaz de contar historias. Entonces enfoca a los estudiantes a no solo aspectos centrales lingüísticos, sino también aspectos sociolingüísticos de la lengua y pragmáticos. Ok, 13. Cuando empezó su proceso como docente para la enseñanza en base a la didáctica, ¿cuál fue su método de enseñanza? ¿Cuáles han sido los desaciertos como profesor y cómo los ha ido mejorando? Bueno, primero, cuando inicié la enseñanza de la lengua, pues he tenido dos procesos totalmente diferentes. El primero es el trabajo en instituto con educación personal y con adultos, en donde pues el docente se enfoca principalmente en el estudiante o en el grupo de estudiantes que tiene por cada hora. Y muchas veces los estudiantes tienen un trabajo heterogéneo, entonces hay que tener en cuenta más o menos en qué está trabajando más o menos todo el mundo y tener en cuenta hacer dinámicas muy cortas o clases muy cortas y autoconclusivas, porque se sabe que los estudiantes no van a ser los mismos en cada hora. Entonces, ahí lo que se tiene en cuenta es cuál es el objetivo de la clase que voy a trabajar hoy, si voy a trabajar algo enfocado a la gramática o voy a trabajar algo enfocado a alguna competencia. Y bueno, se hace la clase. Sin embargo, en el trabajo ya como docente en una institución educativa, sí se deben tener más en cuenta los procesos de didáctica y el análisis del grupo de los estudiantes, porque no todos avanzan al mismo tiempo. El primer desacierto que tuve como docente, estoy iniciando a adaptarme al mundo laboral como docente, es no tener la suficiente información sobre los estudiantes, sobre cómo han avanzado en los años. Entonces, al momento de generar planes de estudio, se crean actividades de una forma ciega. Entonces, al momento que se llega al contacto con los estudiantes y las primeras interacciones, se da cuenta que muchas veces ese trabajo que se hace, muchas veces muy idealizado, hay que hacerle modificaciones, cambios a cómo están los estudiantes. Digamos, lo admito, por ejemplo, en el caso de francés, pensar que un grupo iba muy avanzado y al estar en clase con ellos me di cuenta que el nivel no era el esperado y que tocaba hacer otra cosa totalmente diferente durante el año. ¿Qué otro desacierto se tiene? No tener en cuenta el tiempo, una planeación con respecto al tiempo de clase, planear demasiadas actividades para una clase, entonces al momento de la verdad uno se da cuenta que al final realiza solo una parte de la clase y la otra se pierde y toca seguir en la siguiente clase y eso va haciendo que las planeaciones se vayan prolongando. Otro aspecto en el que tengo un desacierto, comenzar por algo muy grande y al darse cuenta los estudiantes tomaban más tiempo para terminar eso grande o, por ejemplo, comenzar una lectura muy larga durante la clase, que los estudiantes tomaban toda la clase leyendo
y no se veía como una progresión. Entonces sí me he dado cuenta que es mejor como comenzar desde poquito a poquito, ir aumentando la intensidad o la fuerza en las actividades. Ok. 14. ¿Cree usted que la evolución de la didáctica genere un impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje en cualquier tipo de materia? ¿Por qué? Como lo había dicho antes, sí genera un impacto total, porque la evolución de los métodos de enseñanza-aprendizaje permite ver cómo los estudiantes pueden aprender de una mejor forma o de una forma diferente a cómo se generaba antes. El dominio de las nuevas didácticas y en sí la investigación sobre las didácticas o las formas de aprendizaje generan un desarrollo generalmente positivo porque mira en qué se está fallando y qué se puede mejorar para una educación más efectiva. Okay. 15 y última pregunta. ¿Cuáles han sido las diferencias al enseñar didácticamente un lenguaje extranjero u otra materia? Bueno, las diferencias son bastantes, ya que en la enseñanza de un lenguaje extranjero no hay un foco centrado en contenidos exactos como se puede hablar, no sé, de español, de ciencias naturales, sociales, que se hablan sobre contenidos en sí eh, fuertes de contenido de información. No, el aprendizaje de una lengua extranjera va más enfocado en el desarrollo de saberes, saber hacer y de competencias, es decir, que el estudiante pueda ser capaz de usar lo que conoce en sus competencias, tanto orales como escritas, como habladas, como el escuchar, sus competencias lingüísticas, pragmáticas, para poderse comunicar. En sí es un desarrollo más de competencias que de aprendizaje de contenidos. Entonces las dinámicas de clase cambian porque las actividades no son enfocadas a que el estudiante memorice o analice información, sino que el estudiante comprenda, desarrolle competencias, entienda nociones que las va a usar para comunicarse.